Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Los invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta media hora. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP, tú tienes derecho a defender tus derechos. La llegada de la pandemia se ha convertido en otra excusa para que el gobierno nacional siga incumpliendo los acuerdos firmados con FECODE. Hoy no hay avances en el proyecto de estatuto de la profesión docente y el proceso de ascenso en el escalafón sigue dilatándose. Aunque los cursos de formación para los 8.000 docentes que no aprobaron la tercera corte de la evaluación con carácter diagnóstico formativa debieron iniciarse en el primer semestre de este año, a la fecha sigue sin publicarse el decreto que reglamenta este proceso. Llevamos 1 mes y medio, va a ser 1 mes, discutiendo un decreto que ya estaba listo y que cuando fuimos a plasmarlo, nosotros dijimos, pero ¿por qué no se puede plantear si lo que acordamos fue esto? Pedimos el documento que ya estaba haciendo el trámite para ir avanzando y resulta que nos han colgado un mico, un orangután, decimos, que nos significaba 6 meses más mover el acuerdo. Si hoy está retrasado y no ha empezado el proceso es porque el gobierno del primer semestre se dio el tiempo y dilató y utilizó la pandemia para eso. Luego de la presión que ejerció FECODE a través de mítines, el gobierno se comprometió a expedir el decreto para los cursos que deberán iniciar en el primer semestre del 2021. Esperamos que ya se tenga el decreto esta semana y el cronograma para que se empiece todo el proceso, pero la realidad es que el curso va a hacerse en el primer semestre de 2021. ¿El gobierno qué quiere? Llevarlo al segundo semestre del 2021 porque eso retrasa los efectos fiscales. Con la dilación de este proceso, el gobierno no solo retrasa los efectos fiscales, sino que además perjudica la reubicación de muchos docentes del país. Es muy triste porque resulta que los compañeros, los únicos títulos que les van a valer son los que radicaron antes del 15 de agosto de 2019 y el curso lo van a terminar en el año 2021, o sea, 2 años después. Y entonces hay gente que terminó títulos, ya los tienen y no le va a servir el curso para esto. A algunos les sirve para reubicarse, a otros no les sirve para nada. A la fecha no hay avances en el proyecto de estatuto de la profesión docente, pero tampoco el gobierno ha convocado a una nueva evaluación, lo que significa que el ascenso y la reubicación de los docentes 1278 está congelado. Hasta ahora ni hay comisión de estatuto, o sea, no hay acuerdo de estatuto, ni se convocó. Aquí está la pelea, porque ellos van a cerrar este año el escalafón, si no lo convoca, se queda cerrado hasta que haya estatuto, pero como la ley lo obliga, si lo convoca, lo van a hacer durante el 2021 para que los efectos sean en el 2022, se ahorran 3 años. En el 2019, el Gobierno Nacional se comprometió a adelantar un estudio sobre relaciones técnicas en el sistema educativo y a no reducir las plantas de personal de las instituciones hasta que se adelantara este proceso. Sin embargo, en medio de la pandemia se presentan despidos y traslados de docentes. Están haciendo traslados porque son estudiantes en medio de la pandemia. Cuando nosotros les hemos pedido que por favor esperen a que se estabilice esto y a generar unas nuevas condiciones. Y obviamente la matrícula va a bajar para el año 2021, va a durar un tiempo en regularse y no pueden haber movimientos de escalafón. Con otro agravante, que había un acuerdo con el gobierno nacional de revisar antes de todo esto, como acuerdo, las relaciones técnicas. FECODE sigue exigiendo al gobierno nacional que cumpla los acuerdos pactados, una exigencia que debe contar con el apoyo de todos los docentes del país. A pesar de la gran responsabilidad que tienen los docentes en el proceso de aprendizaje y del aporte que realizan a la transformación social del país, sus salarios siguen siendo bajos. Por eso se necesita un estatuto de la profesión docente que dignifique su labor y mejore sus condiciones salariales.
En Colombia hay más de 320.000 maestros y maestras que laboran en instituciones educativas oficiales y que enseñan a cerca de 8,5 millones de estudiantes. Maestros y maestras que fueron divididos en dos decretos, 2277 y 1278. Según cifras oficiales, a febrero de 2018 habían 161.911 profesores bajo este último decreto, es decir, el 51.32%. ¿Qué pensaría si por hacer el mismo trabajo en igual jornada laboral usted ganara la mitad del salario que gana otro de sus compañeros? Pues eso es lo que le pasa a los maestros y maestras nombrados bajo el decreto 1278, una medida que afecta además su forma de pensionarse y ascender. Andrés Pastrana, siguiendo los lineamientos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, decide montar un nuevo régimen que es el del 1278 para abaratar la profesión docente, y entonces a los maestros a partir de esa fecha de un nuevo régimen se les cancela más o menos la mitad del salario del régimen anterior. Los docentes 2277, los llamados antiguos, no pueden aspirar a ganar más allá del grado 14 del escalafón, sin importar los años que lleven ejerciendo la docencia y los estudios de maestría y doctorado que tengan. A esto se suma que cerca de 50.000 docentes están vinculados al magisterio bajo la figura de provisionalidad y se desconoce cuántos están contratados por hora cátedra, condiciones que atentan contra la estabilidad laboral y la calidad de la educación. Hoy hay un nuevo régimen que es el de los maestros contratados, algo así como lo que existía de OPS, que es contratados por horas. Esa situación es lamentable porque los maestros no tienen estabilidad, no tienen ni siquiera para la seguridad social. Después de México y Perú, Colombia ocupa el tercer puesto con el sueldo más bajo para los maestros, con un salario promedio de 1.800.000 pesos al mes. A través del decreto 811 expedido por el presidente Iván Duque, el gobierno se autohabilitó para vender las empresas públicas del país. La primera en la lista es Cenit, la filial de Ecopetrol que más rentabilidad y ganancias genera para la petrolera colombiana. Ecopetrol es considerada una de las 50 empresas petroleras más grandes del mundo y la cuarta de América Latina, una compañía que participa de toda la cadena de producción, es decir, explora, extrae, refina, transporta y comercializa el petróleo y el gas. A través de su filial Cenit, Ecopetrol transporta el petróleo para refinarlo y exportarlo. Cenit es el segmento de negocio que más ganancias aporta y el que hoy el gobierno nacional pretende vender. Esa empresa le está entregando a Ecopetrol prácticamente el 31% de utilidad. Es decir, el solo año pasado le generó 4 billones de pesos de los más de 13 billones que fue la utilidad total de Ecopetrol. Si se vende Cenit, Ecopetrol tendría que contratar con otra empresa el transporte de crudo y sus derivados, elevando costos y reduciendo ganancias. Y pondría en riesgo el precio del barril que sale de los campos de producción porque se le elevaría su costo e incluso la refinación porque también se le elevaría el costo de transporte. Todo eso redunda en la elevación de la tarifa y elevación del precio del combustible a lo último. Con la venta de Cenit se pondría en riesgo a Ecopetrol, la empresa estatal más grande y rentable del país. Si se vende Cenit, estaríamos hablando de que el país ya no va a recibir cada año entre 4 y 5 billones de pesos. Esos 4 o 5 billones de pesos son los que están ingresando al presupuesto de la nación. Y hacia futuro, el gobierno que necesita ingreso para su funcionamiento, de alguna parte tendrá que sacarlo. ¿Listo? Y eso es precisamente a través de más impuestos. Solo en el primer trimestre de este año, Cenit ganó 1.5 billones de pesos. Si esta filial de Ecopetrol es tan rentable, ¿por qué el gobierno la quiere privatizar? Los inversionistas en el mundo están buscando sitios para invertir. Hoy no pueden invertir
En Europa, porque allá las tasas de interés son negativas. Estados Unidos va para tasas de interés negativas. Entonces, los capitales están buscando empresas rentables, constituidas, que su margen de utilidad sea positivo, y dentro de esas está Ecopetrol. Trasladar la nómina de los trabajadores de Ecopetrol a Cenit es una de las estrategias que está usando el gobierno nacional para acelerar su venta, lo que afectaría las condiciones laborales que han conseguido a lo largo de más de 9 décadas. Para poder vender la empresa deben abaratar la mano de obra, y lo están haciendo por esa vía, presionando de manera indebida e ilegal a los trabajadores para que renunciemos y suscribamos un contrato de menos condiciones. Ecopetrol no se vende, Ecopetrol se defiende. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Avianca, considerada la mayor aerolínea de Colombia y la más exitosa de América Latina, aprovechó la pandemia para declararse en quiebra, dejar de pagar sus deudas y despedir a muchos de sus trabajadores. En medio de la pandemia, Avianca ya anunció que al momento de reactivar sus operaciones necesitará un número menor de trabajadores, y por eso diseñó 2 programas, uno de licencias no remuneradas a largo plazo y otro de retiro voluntario para empleados que tienen contrato a término fijo. Ambos dejan a los trabajadores en la calle. Avianca ha anunciado que va a despedir a los compañeros que tengan en la compañía menos de 5 años. Entre esos están los que venimos del acuerdo de formalización laboral del 2017, que son 4.030 trabajadores de servicios terrestres. La empresa le envía los correos corporativos de los trabajadores indicándole de que se deba aplicar a licencias no remuneradas, incluso con fecha límite de tiempo, y diciéndoles tienen hasta tal hora para que lo hagan. A pesar que Avianca hoy no está prestando el servicio de transporte aéreo de pasajeros, su operación no está del todo suspendida, pues el servicio de carga y el programa de viajeros frecuentes sigue funcionando y generando ingresos para esta compañía. Avianca Cargo, Avianca Deprisa, Avianca Service, todas estas empresas que han incrementado a raíz de la pandemia, pues sus unidades de negocio han sido más y más beneficiadas por el tema del transporte terrestre, el courier y lo de carga y mercancía. No obstante, se aprovecha para suspender los contratos de nuestros compañeros, para dejarlos literalmente sin dinero, sin nada. A Avianca lo que menos le importa son sus trabajadores. En este momento es clarísimo, y eso lo hemos tenido claro desde hace mucho rato, y es que lo que menos le importa es la mano de obra, y en últimas quienes les han garantizado a ellos estar donde están. Pero esta no es la primera vez que Avianca atenta contra los derechos laborales de sus trabajadores. En 2 ocasiones ha sido multada por tercerización laboral ilegal, y aunque debió contratar de forma directa y en igualdad de condiciones a 4.030 trabajadores en el año 2017, a la fecha sigue contratando a través de empresas temporales y de su propia cooperativa de trabajo, Servicopava. En la empresa llevo más o menos 18, 19 años y formalmente lo tengo desde el 2017, ya que vengo desde la aerolínea ACES, se acabó ACES, continuó Avianca y SAN, cosa que las personas que veníamos con ACES teníamos que haber pasado directamente a Avianca. No fue así, nos obligaron a meternos en una cooperativa que en mi caso fue a gestionar. Hace unos 10 años me obligaron a pasarme a Servicopava. O sea, nos han venido vulnerando los derechos toda la vida. Los 4.030 trabajadores que debieron quedar directos por la compañía, lo que hizo Avianca fue comprar una empresa de prestación de servicios aeroportuarios para meterlos por ahí, más de la mitad de esos 4.030, y en últimas volviendo a tercerizarlos. Nosotros firmamos un contrato inicialmente por un salario de 700.000 pesos
y compañeros que venían desempeñando las mismas funciones, alrededor de 2 millones de pesos, ya venían devengando, y desde ahí se ven las diferencias y las desigualdades que la compañía implementa para los trabajadores. Otra de las dificultades a las que se han tenido que enfrentar los trabajadores de Avianca en medio de esta pandemia es que la empresa no les permite retirar los ahorros que por años han depositado en Copava. Ahorita que los trabajadores necesitan retirar sus ahorros de la Copava, pues buscan a Avianca como intermediadora para poder que les ayude a retirarlos y no les están permitiendo poder hacerlo. Avianca hoy no es una empresa colombiana, es de propiedad de conglomerados extranjeros y privados que aprovecharon la pandemia para declararse en quiebra en los Estados Unidos y así facilitar el despido de los trabajadores y dejar de pagar sus deudas y obligaciones. Educación y cultura. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Un fraternal saludo a todos los maestros del Valle del Cauca. La organización sindical sostiene su postura, no está de acuerdo con que se realice liberación de maestros en esta época de pandemia. En reunión con Secretaría de Educación Departamental, donde fijamos nuevamente nuestra postura, la Secretaría de Educación argumenta que el Ministerio de Educación Nacional está presionando la aplicabilidad de relaciones técnicas en los entes territoriales. Nosotros, con nuestra postura y voz de protesta, reiteramos que no estamos de acuerdo que se liberen los maestros, porque los maestros se necesitan en cada una de las instituciones educativas del Valle del Cauca. En conclusión, se quedó en acuerdo de trabajar de la mano entre Ministerio de Educación Nacional y FECODE para que se le dé cumplimiento al acuerdo del año 2019 con la aplicación de relaciones técnicas, teniendo en cuenta los componentes, la infraestructura, teniendo en cuenta las áreas de las aulas de clases y más ahora a lo que nos enfrentamos del trabajo de la virtualidad. Sostuvimos una reunión con el Banco Popular, atendiendo la queja de los maestros del Valle del Cauca. Se llegó a la conclusión que ellos van a hacer un estudio detallado de todos los casos y donde sea necesario se realizarán los reembolsos de esos dineros que se han descontado a los maestros de manera arbitraria. También van a generar unas estrategias de mejoramiento para que los maestros puedan tener mejor acceso a hacer sus consultas. En el tema del descuento de la línea verde nos brindan otras alternativas. ¿Cuáles son? Realizar las consultas por el cajero automático, por las transacciones bancarias a través de la virtualidad, del internet, que esas no tienen ningún tipo de costo. Ese compromiso se estableció y así lo estamos haciendo como organización sindical, recogiendo todas las quejas e inquietudes de los maestros con sus soportes, donde han realizado descuentos que no se deben realizar al maestro, los cobros en cuentas de manejo. Todas esas situaciones que los maestros nos han hecho llegar, estamos nosotros adjuntándolos al banco para que hagan el estudio y hagan efectivo el acuerdo que realizaron con la Junta Departamental del SUTE. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación.
5 años después de haberse anunciado la construcción de más de 30.000 aulas en todo el país, la mayoría de las obras siguen sin ejecutarse. Retrasos y escándalos de corrupción tienen embolatados 4.5 billones de pesos. En el año 2015, el gobierno de Juan Manuel Santos creó el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa con el objetivo de construir 30.693 aulas en todo el país. Para la ejecución de dicho proyecto, contrató a 5 firmas, entre ellas Graña y Montero y Mota Engil. A esta última se le adjudicaron 248 proyectos a nivel nacional, entre ellos 11 en el Valle del Cauca y 25 en Cali. A la tragedia de ya tener una infraestructura educativa bastante deteriorada en la ciudad de Cali, se suma la tragedia de la corrupción. Aquí hay que decir que Graña y Montero y Mota Engil, las constructoras estas que citamos aquí para este caso, tenían relaciones con Odebrecht. Ambas pertenecían al llamado Club de la Construcción. Eran un grupo de empresas que se encargaban a sobornar gobiernos por el mundo para ganarse contratos. Un informe de la Contraloría determinó que a nivel nacional 7 de cada 10 proyectos no han sido ejecutados o están en riesgo de incumplimiento. En el Valle del Cauca, este proyecto garantizaría la construcción de 5.029 aulas en 10 municipios, entre ellos Buga, Tuluá, Palmira, Jamundí, Yumbo y Cali. En la capital vallecaucana, de los 25 proyectos, solo 2 han sido entregados, 7 están en fase de diseño y 16 presentan retrasos de más de un año. Hay un retraso terrible en lo que concierne a las construcciones de aulas educativas planeadas y financiadas desde el Fondo para la Financiación de la Educación Superior. Es un programa que viene desde el gobierno Santos y que realmente podemos decir al día de hoy fracasó en garras de la corrupción y en medio del silencio cómplice del gobierno nacional, pero también de los gobiernos locales. Aproximadamente 70.000 millones de pesos de los caleños y caleñas destinados para la construcción de aulas educativas en 10 comunas de la ciudad de Cali están embolatados porque Mota Engil abandonó los proyectos. Mota Engil en particular, que es quien tenía las obras de Cali, en concreto 25 obras, el 16 de septiembre, o sea, muy recientemente, abandonó el proyecto, habiendo entregado solamente 2 de los 25 proyectos que tenían a su cargo. La mayoría de estas obras hoy están en veremos y aparte el presupuesto que estaba destinado para las mismas. Aparte de los incumplimientos y del abandono de los proyectos, la multinacional portuguesa Mota Engil demandó a la nación por supuestos incumplimientos del Fondo de Financiación de Infraestructura Educativa. Esto no es nuevo, por lo general las constructoras de este tipo como Odebrecht le entablan pleitos jurídicos al municipio en un comportamiento sumamente cínico, donde ellos son los culpables, pero tratan de presionar jurídicamente a los gobiernos para evadir sus responsabilidades. Son los niños, niñas y jóvenes del país las principales víctimas de la corrupción y del desinterés de un gobierno que en los discursos muere por la educación y en los hechos la matan. Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos. Paulo Freire. En Zarzal se instaló la mesa de participación de los niños, niñas y adolescentes, un espacio donde los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de este municipio también exigieron garantías para continuar con las clases desde sus casas. El cumplimiento de estos derechos son una obligación de los entes gubernamentales. Nosotros queremos ser escuchados, queremos tener voz en estos procesos. Necesitamos oportunidades para crecer y que se trabaje en pro de nuestro futuro. Ahora bien, la situación que enfrentamos por esta crisis sanitaria que deja una repercusión negativa, como la carencia de recursos, el enfrentarse a una desigual e injusta educación, donde el que tiene dotación tecnológica es aquel que puede gozar de los privilegios de estudiar, en donde muchos estudiantes deben elegir entre hacer una recarga para recibir clases o comer. Yo
Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. Nos acercamos al final de esta emisión de Educación y Cultura y como ya es habitual, el licenciado Guillermo Ordóñez, presidente de la organización sindical, rinde el informe semanal. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Rechazamos de manera vehemente las llamadas extorsivas que desde las cárceles de Colombia se le está haciendo a los maestros. ¿Qué hacen las autoridades para prevenir que en una cárcel entren aparatos tecnológicos que permitan seguir delinquiendo a los presos? Hacemos un llamado al gobierno para que frene estas prácticas, que podemos compararlas como las pescas millonarias, llamando a un docente a extorsionarlo y pidiéndole X cantidad de plata. La recomendación para los maestros es tener cómo grabar las llamadas en sus celulares. Nosotros ya expedimos un comunicado en donde estamos reportando los números de los cuales están llamando estos delincuentes para que el maestro se abstenga de contestar estas llamadas de estos números. Felicitamos la decisión del municipio de Yumbo, que en su comité determinó no a la alternancia. Asimismo felicitamos, pero urgimos a que municipios como Buenaventura, que ya han tomado una iniciativa similar, a que lo expresen públicamente. Y hacemos un llamado a los municipios como Jamundí, Cartago, Palmira, para que se unan a esta decisión. No hay los recursos, no hay las condiciones para una virtualidad. Rechazamos esa virtualidad porque no se nos pueden proveer a la comunidad educativa entornos bioseguros. Felicitamos a la ciudad de Cali porque va a poder tener su universidad distrital, pero urgimos a que empiece la implementación de la misma, cuya sede será el distrito de Agua Blanca. Va a ser una gran labor social de este municipio, educando a los más necesitados y de la manera pertinente y gratuita como debe ser. Asimismo, Cali emprendió un proceso de apertura etnoeducativa. Vamos a llevar la etnoeducación en todos los espacios de la ciudad para que la inclusión que está consagrada en nuestras leyes se haga por fin realidad en la ciudad de Santiago de Cali. Muchas gracias. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela cuando su mayor pasión es enseñar. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.